Continuamos con la tercera parte de reacciones de oxidación y reducción. Vamos a ver ahora el procedimiento para el balanceo por método de redox. Vamos a seguir una serie de reglas. Primero vamos a escribir la ecuación correctamente. Posteriormente vamos a colocar números de oxidación. Vamos a observar el número 3, el que se oxida, qué número se oxida, quiénes cambiaron, quién se reduce. Vamos a escribir la diferencia de los elementos. Vamos a escribir las medias ecuaciones. Ya con las medias ecuaciones vamos a multiplicar para eliminar los electrones de manera cruzada. ¿Sí? Ya que multiplicamos de manera cruzada, vamos a obtener los mismos números de electrones, eliminamos los electrones y sumamos. Ya que sumamos, por lo tanto, los coeficientes que obtuvimos de cada uno los vamos a pasar a la ecuación y posteriormente balanceamos por tanteo. Ya que terminamos de balancear por tanteo, vamos a verificar que los átomos estén correctamente en cada miembro, que se cumpla la ley de la conservación de la masa, y en dado caso de que los coeficientes se puedan dividir todos, se va a reducir a una mínima expresión. Bueno, vamos a ver. Y por balanceo de ecuaciones, por redox. Este ejercicio lo vamos a hacer paso por paso, ¿sí? Vamos a hacerlo paso por paso y posteriormente vamos a hacer uno ya omitiendo casi todos los pasos. Bueno, primero vamos a escribir correctamente nuestra ecuación. Tenemos nuestra ecuación correctamente escrita. El carbono va a reaccionar con el ácido sulfúrico, nos va a producir dióxido de azufre más dióxido de carbono más agua. Vamos a asignar como paso número 2 los números de oxidación de cada uno de los elementos. Tenemos nuestra ecuación, un elemento en estado libre, su número de oxidación es 0. El oxígeno y el hidrógeno tienen ya números según la regla. El hidrógeno trabaja con +1 y el oxígeno trabaja con -2. 4 por 2, 8. Más por menos da menos, serían -8 para el oxígeno. Y el hidrógeno 1 por 2, 2. Serían 2 positivo. A -8 le quitas los 2, te quedan 6 negativos. Para que aquí se cumpla, tienen que ser 6 positivos. Entonces, de negativo tiene que pasar a positivo. Ahora sí, si tienes 2 por 1, 2. 6 por 1, 6. 6 más 2, 8. Ahora, 4 por 2, 8. Más por menos da menos. Menos 8 más 8 se neutraliza. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos el dióxido de azufre, -2 del oxígeno por 2, -4. Para que se neutralice tiene que ser +4. Así, -4 más 4, 0. Al dióxido de carbono, 2 por 1, 2, más por menos da menos, -2. Digo, 2 por 2, 4. Más por menos da -4. Entonces tiene que trabajar el carbono con +4. El oxígeno trabaja con -2 por 1, -2. El hidrógeno trabaja con 1, 1 por 2, 2. -2 y +2, 0. Y ahora sí, no están neutras nuestras ecuaciones. Vamos a determinar los números que cambian. Quién se oxida y quién se reduce. En este caso tenemos nuestra ecuación, carbono pasa a 0, tenemos hidrógeno 1, azufre 6 y aquí tenemos oxígeno 2, sigue conservando su número de oxidación, el 4 cambió del azufre de 6 a 4, se disminuyó, por lo tanto si disminuyó su número, se reduce. Ahora sí, el carbono conserva su número de oxidación de -2, el carbono tiene +4, pasó de 0 a 4, entonces aumentó, se oxidó, ¿sí? Quiere decir que perdió 4 electrones. El hidrógeno conserva su número de oxidación y el oxígeno también. Ahora sí vamos a marcar quién se oxida, que fue el carbono de 0 a 4, se oxidó con 4 electrones y el azufre se reduce con 2 electrones. Este 4 y este 2 lo vamos a utilizar en las medias ecuaciones, que son los que pierden y son los que se ganan. Electrones que se pierden y ganan, ¿sí?
Ya vimos que el azufre se reduce y gana 2 electrones. Vamos a escribir nuestras medias ecuaciones. De nuestra ecuación de oxidación y de reducción, vamos a escribir la de oxidación de carbono, que pasa a 0. Para que no se nos complique tanto lo que es la media ecuación de oxidación, vamos a despejar. Acuérdense que en la ecuación pasada los electrones estaban del lado derecho. Vamos a pasarlos del lado, así como la reducción, pero como está sumando, pasa restando. Por lo tanto, vamos a poner las dos ecuaciones. Vamos a ponerle los 4 electrones en negativo, que nos va a producir el carbono 4. Media ecuación de oxidación, estaba acá sumando, acuérdense, pero para que no se nos complique y se nos sea fácil eliminar, pues lo pasamos de este lado, está sumando, pasa restando, ¿ok? Bueno, vamos con el azufre, paso de azufre 6, con 2 electrones, azufre 4. Ya tenemos nuestras medias ecuaciones, ¿sí? ¿Qué vamos a pasar? Los electrones perdidos, estos son los electrones ganados. Estos son los que vamos a utilizar para multiplicar, ¿sí? Para poder eliminar los electrones, pues tiene que ser de manera cruzada, ¿no? Vamos a multiplicar los números de electrones ganados y perdidos de forma cruzada, para que se puedan eliminar, ¿sí? Bueno, vamos a escribir nuestras ecuaciones de oxidación y reducción. Ahora sí, este 4 va a pasar multiplicando a toda esta ecuación, este 2 va a pasar multiplicando a la ecuación de oxidación, ¿sí? Ok. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, vamos a multiplicar y eliminar electrones. ¿Sí? Vamos a ponerlo entre paréntesis y el 2, ¿sí? Que estaba de oxidación. Este 2 lo pusimos acá. Ahora sí, vamos a poner, y este 4 pasa de este lado. Y multiplicamos. Se va a multiplicar al carbono, van a ser 2 carbonos, 2 por 1, 2, 2 por 4, 8 electrones, y 2 por 1, 2. El de reducción, 4 por 1, 4 azufres, 4 por 2, 8 electrones, y 4 por 1, 4. Y eliminamos, queda nuestra ecuación de la siguiente manera, ¿sí? Ahora sí, vamos a sumar nuestra ecuación. Sumando, vamos a eliminar los electrones y escribimos abajo que nos quedan 2 carbonos más 4 azufres, que nos van a producir 2 carbonos más 4 azufres. Esta ecuación, vamos a hacer coeficientes. Estos coeficientes, no hemos puesto B, pero el número azul. Este coeficiente y estos son los que vamos a escribir en nuestra ecuación, son los que vamos a pasar a la ecuación general. Ok, los coeficientes los vamos a colocar en la fórmula, ¿sí? Estos que obtuvimos, el resultado de la sumatoria, vamos a escribir, ¿sí? Nuestros coeficientes. Y lo demás se balancea por tanteo. Ya poniendo coeficientes, tenemos 2 carbonos, 2 carbonos, 4 azufres de ambos lados. Tenemos 2 carbonos, 2 carbonos, 4 azufres, 4 azufres. Ahora nada más vamos con oxígeno, hidrógenos y oxígenos. Primero hidrógenos. 2 por 4, 8. Y aquí para que sean 8, tenemos 8 acá, lo dividimos entre 2, nos da a 4. Entre 2 nos da 4, por lo tanto colocamos el 4. Y ya tenemos balanceados ahora hidrógenos. Ahora oxígenos. 4 por 4, 16. Aquí tenemos 4 por 2, 8. Híjoles. Ahí le entienden. Vamos. 8 oxígenos más 2 por 2, 4. Esto lo estoy haciendo con el mouse, ¿eh? Y 4 por 1, 4. Y aquí tenemos 4 por 4, 16. Así que 8 y 4, 12. Y 4, 16. Está balanceada nuestra ecuación. Tenemos la misma cantidad de hidrógenos, de carbonos, de oxígenos y de azufre. Entonces verificamos
Dice, ya verificamos que está balanceada. Si los coeficientes son divisibles, se reducen a su mínima expresión. Si dividimos a todos entre de 2, sería un carbono, 2 azufres e hidrógenos, 2. De este lado de productos, del dióxido de carbono sería 1 y aquí sería 2. Y nuestra ecuación está balanceada. Ese es el método de redos por medias ecuaciones. Vamos a hacer otro ejemplo, pero ya no vamos a escribir todas las ecuaciones, lo vamos a hacer en un solo paso. Vamos a realizar un ejercicio y tenemos este ejercicio, esta ecuación, correctamente la ecuación, ya la que escribimos correctamente y la verificamos, vamos a determinar números de oxidación. El potasio trabaja con un número de más 1, el oxígeno con menos 2. Si ustedes multiplican menos 2 por 4 da a menos 8. 1 por 1, 1, a menos 8 le quitas 1, te quedan menos 7. Para que nuestra ecuación y se cumpla la regla de que la suma de los elementos va a ser igual a 0, pues tienes que cambiarla a 7 positivo. Bueno, lo mismo pasa aquí con el potasio, que es más 1, oxígeno menos 2 por 2, menos 4, más 1 por 1, 1. A menos 4 le quitas 1, sería menos 3, por lo tanto el nitrógeno trabaja con menos 3. El hidrógeno trabaja con más 1, el azufre con menos 2 por 4, menos 8. 2 por 1, 2. Restas a menos 8, 2, te queda menos 6. Por lo tanto, el azufre trabaja con más 6. El manganeso trabaja con más 2. El azufre trabaja con menos 2. Digo, el oxígeno trabaja con menos 2. Multiplicas este menos 2 por 4, te da menos 8. Le quitas 2, es menos 6. Por lo tanto, azufre va a trabajar con 6 positivo. Oxígeno y hidrógenos, aquí ya tienen sus números, este trabaja con más 1, menos 2 por 2, por 1, menos 2, 1 por 2, 2. Eliminas 2 y menos 2, 0. Potasio trabaja con más 1, oxígeno con menos 2 por 3, menos 6. 1 por 1, 1, menos 6 le quitas 1, te quedan 5 negativos, por lo tanto el nitrógeno va a trabajar con 5 positivos. Potasio trabaja con más 1, azufre con menos 2 por 4, menos 8, 2 por 1, 2. A menos 8 le quitas 2, 6 negativos, por lo tanto trabaja con 6 positivos. Ahora sí, vamos a verificar quiénes tienen cambian su número de oxidación, donde hubo cambios, y vamos a ver que el manganeso pasó de más 7 a más 2. Y el potasio, el manganeso, y el nitrógeno pasó de más 3 a más 5. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues vamos a ver primero el nitrógeno, que es el que se oxida, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumentó su número de 3 a 5 y aumentó y se oxida con 2 electrones. Quiere decir que va a perder 2 electrones por átomo. El manganeso, ¿qué le pasó? Pasó de 7 a más 2. ¿Qué pasó entonces? Se reduce. Quiere decir que gana electrones, gana 5 electrones por átomo. Ya que tenemos nuestras ecuaciones de reducción y oxidación, vamos a escribir sus medias ecuaciones. La de oxidación va a ser que tenemos el nitrógeno, 3, ¿sí? Y vamos a hacer nuestra media ecuación. Pero recuerden que en las medias ecuaciones que vimos, la de oxidación, acá queda el nitrógeno, queda el electrón perdido, los electrones perdidos. Para que se nos facilite, vamos a despejar y vamos a pasar. El electrón está sumando, pasa restando de este lado y restamos más fácil. Por lo tanto, vamos a restar los electrones que pierde, que son los 2, ¿sí? Y nos daría al nitrógeno 5. Esto está en la media ecuación que tengamos aquí. Esto está acá positivas, pero para poder eliminar más fácil y la entiendan, pues vamos a pasarla. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Bueno, vamos con la de reducción. ¿Qué pasa con el manganeso? El manganeso 7, vamos a escribir cómo es la ecuación. ¿Sí? ¿Qué va a ganar? Va a ganar los 5 electrones, ¿sí? Y nos va a dar a manganeso 2. Ahora sí, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a eliminar los electrones y para eliminar los electrones, pues vamos a multiplicar. Primero vamos a cerrar entre paréntesis y vamos a multiplicar. ¿Cómo? Cruzando. Los dos electrones de oxidación van a multiplicar al de reducción y el de reducción al de oxidación, ¿sí? Por lo tanto, vamos a poner nuestros electrones. ¿A qué van a multiplicar?
Ok, nuestra ecuación que tenemos, 5 por 1, 5. Va a estar nuestro 5. 5 por 2, 10. ¿Sí? Nos da 10. 5 por 1, 5. Y vamos a multiplicar 2 por 1, 2 manganeso. 2 por 5, 10. Y 2 por 1, 2. Ya que tenemos nuestra ecuación aquí, vamos a sumar. Y si sumamos, vamos a eliminar los electrones. Eliminamos y sumamos nuestra ecuación que nos daría manganeso 7 más nitrógeno 3, que nos va a dar manganeso 2 más nitrógeno 5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar estos coeficientes a nuestra ecuación anterior. Vamos a pasarlas y vamos a pasarlas primero a la oxidación. Ponemos el manganeso y ponemos el nitrógeno. Ya que ponemos, vamos a balancear nuestra ecuación de este lado igualando el manganeso y, perdón, el potasio, el nitrógeno. Ay, ya me estaba equivocando. Al nitrógeno. Vamos a igualar. Entonces, igualamos, ¿sí?, los nitrógenos. Ahora sí, balanceamos por tanteo. Empezamos a balancear azufres y oxígenos e hidrógenos. Y nuestra ecuación queda balanceada. Vamos a ver cuántos oxígenos tenemos. 8 más 10 que tenemos aquí, porque recuerden que este 2 por 4, 8. 5 por 2, 10. 3 por 4, 12. Sumamos 10 más 8 más 12 nos da 30. Tenemos que tener la misma cantidad, ¿sí? 2 por 4, 8. 3 por 1, 3. 5 por 3, 15. Y más 4. Y nos dan 30. Tenemos oxígenos balanceados, hidrógenos, ¿no?, también azufres, y nuestra ecuación está balanceada. La escribimos nuevamente y nuestra ecuación queda de la siguiente manera. Y quedaría nuestra ecuación así. Bueno, este es extra, ¿eh? Es método del cambio del número de oxidación. Es muy sencillo y muy fácil. Nada más hay que seguir las reglas. Bueno, primero, como siempre, vamos a escribir la ecuación de la reacción correctamente, asignamos números de oxidación aplicando las reglas, identificamos los átomos que se oxidan, los átomos que reducen, donde hay cambios, y colocamos los electrones cedidos y ganados por cada átomo. Ya que colocamos, hay que intercambiar los electrones para que los electrones ganados y perdidos sean igual, de manera cruzada. Por lo tanto, el número de electrones que se ganan se colocan como coeficiente en el elemento que pierde electrones. El número de electrones perdidos se colocan como coeficiente del elemento que gana. ¿Qué quiere decir? Que los números de oxidación y de reducción se cruzan, pasan a ser coeficientes del de reducción, de oxidación, y el de oxidación, de reducción. Después igualamos la cantidad de átomos en ambos lados de la ecuación y se balancea por tanteo. Aquí hay una cosa, si la ecuación no se puede balancear en este método, pues se invierte la ecuación y se vuelve a realizar los pasos y ya queda, ¿sí? Bueno, vamos a realizar un ejercicio. Bueno, vamos a realizar unos ejemplos del método del cambio del número de oxidación. Vamos a escribir, ya que tenemos escrita nuestra ecuación, vamos a asignar los números de oxidación. Ya sabemos que el oxígeno siempre va a trabajar con -2 y que la suma de los números de oxidación
en un compuesto debe dar 0. Ya que asignamos los números de oxidación, vamos a observar, vamos a identificar qué átomos se oxidan y se reducen. Y observamos que el manganeso pasa de un estado de oxidación de +7 a +4. ¿Qué quiere decir? Se observa que el manganeso gana 3 electrones, por lo tanto, se reduce. Y también observamos que el cloro pasa de un estado de oxidación de +3 a +7. ¿Qué le pasa? Entonces al cloro, el cloro se oxida perdiendo 4 electrones por átomo. Ya que observamos esto, los electrones ganados y perdidos se intercambian en la ecuación, ¿sí? Y aquí vamos a intercambiarlos en la ecuación. ¿Qué quiere decir? Que el de oxidación pasa a reducción y el de reducción pasa a la oxidación. Así como observan. Posteriormente, ya que pusimos, vamos a balancear el manganeso y el cloro del otro lado. El oxígeno y el hidrógeno, pues, se balancean por el método de tanteo. Y así es como queda nuestra ecuación química. Vamos a realizar y vamos a escribir. Posteriormente que esté escrita, vamos a asignar los números de oxidación en cada uno de los elementos. Bueno, ya que asignamos los números de oxidación, vamos a identificar los átomos que se reducen y los átomos que se oxidan. Y observamos que el arsénico sufre cambios, que el azufre sufre cambios y que el cloro sufre cambios. Tenemos 3 elementos que sufren una variación en el número de oxidación. En este caso, el arsénico pasa de +3 a +5. El azufre pasa de -2 a +6. Y el cloro pasa de +7 a -1. Tenemos 2 elementos que se oxidan, en este caso es el arsénico y el azufre. Y el cloro se reduce, ¿sí? Y estamos observando que el arsénico pierde 2 electrones, se va a oxidar con 12 por átomo, ¿sí? Por lo tanto, si pierde 2 electrones por átomo y se va a oxidar, tenemos 2 átomos aquí, entonces va a perder un total de 4 electrones, ¿sí? Y observamos que el azufre se oxida perdiendo de -2 a +6, son 8 electrones por átomo. Entonces tenemos 3 átomos. Y si son 8 electrones, hacen un total de 24 átomos. ¿Qué vamos a hacer aquí en la oxidación? Vamos a sumar estos electrones y nos da un total de 28 electrones que se pierden en la oxidación. Ahora, el cloro que se reduce pasa de +7 a -1, entonces el cloro pierde 8 electrones, ¿sí? Va a perder 8 electrones por átomo, pero como tenemos un átomo, pues son 8 electrones. Y como vemos y como observamos ahí que la suma del total de los electrones es muy grande, pues vamos a sacar un coeficiente. Se busca un común divisor. Este común divisor tiene que dividir a los dos y nos da 7 electrones para la oxidación y 2 electrones para la reducción. Como los electrones ganados deben ser igual a los perdidos, se intercambian los coeficientes de los electrones y se colocan en la ecuación. ¿Sí? Nuestra ecuación original. Si colocamos los electrones, vamos a igualar la cantidad de azufre y cloro en los otros, de azufre y cloro. Vamos a igualar y de arsénico también. Y de arsénico igualamos
Y los elementos, a los átomos de hidrógeno y oxígeno, los vamos a balancear por el método de tanteo. Y así queda nuestra ecuación. Bueno, vamos a hacer un tercer ejemplo. Vamos a escribir correctamente, vamos a asignar lo que son los números de oxidación. Ya que asignamos los números de oxidación en cada uno de ellos, vamos a observar que hay cambios y hay cambios en lo que es el cobre. El cobre pasa de un número de oxidación de 0 a más 2. Aumenta su número, pierde 2 electrones, por lo tanto se oxida. Y se va a oxidar 2 electrones por átomo. Observamos otro cambio en el nitrógeno que pasa de más 5 a más 2, disminuye, quiere decir que gana 3 electrones. Entonces se reduce. Ya que obtenemos los electrones perdidos y ganados, vamos a intercambiarlos y los vamos a poner en la ecuación original. Posteriormente vamos a ver que esté el número de cobre y nitrógeno balanceados y vamos a observar que el nitrógeno no se puede balancear. En estos casos, cuando no se puede balancear, hay que invertir la ecuación, ¿sí? Se invierte o se voltea la ecuación y se tienen que repetir los pasos para realizar el balance. Entonces invertimos la ecuación, asignamos números de oxidación, así. El cobre pasó de más 2 a 0, quiere decir que ahora se reduce. Se reduce ¿con cuánto? Con 2 electrones. Y el nitrógeno se oxida ahora, ¿sí? Porque pasó de más 2 a más 5. Se oxida con los 3 electrones. Ya que obtenemos los electrones ganados y perdidos, los coeficientes se intercambian y los ponemos en la ecuación original. Posteriormente balanceamos la cantidad de cobre y nitrógeno en ambas ecuaciones. Y el hidrógeno y el oxígeno se balancean por tanteo. Vamos a hacer el último ejemplo. Tenemos nuestra ecuación escrita, bien escrita ya. Asignamos números de oxidación. Ya que asignamos números de oxidación, vamos a observar que el aluminio pasa de 0 a más 3. Por lo tanto, aumenta su número, pierde 3 electrones por átomo. ¿Y qué otro cambio observamos en el hidrógeno? El hidrógeno pasa de más 1 a 0. Disminuye, por lo tanto, gana un electrón por átomo. Vamos a poner el aluminio, que se oxida, el hidrógeno, que se reduce. El se oxida, pues aumentó 3, pierde 3 electrones por átomo y el hidrógeno gana 2 electrones por átomo. Como aquí tenemos dos átomos, entonces son 2 electrones. Los coeficientes que se obtienen que se tienen los electrones de oxidación y reducción se ponen en la ecuación, pero se intercambian, ¿sí? Se balancea posteriormente y queda nuestra ecuación de la siguiente manera.